¿Qué tal? Hoy vamos a estar viendo un pequeño repaso de las herramientas neumáticas, los métodos de conexión que tenemos entre las herramientas y el equipo. Vamos a estar viendo un pequeño resumen de nuestro compresor, cómo elegirlo, qué datos tenemos que tener en cuenta, qué elementos tenemos que considerar a la hora de estar utilizando el equipo para poder prolongar la vida útil del mismo. Vamos a estar viendo dentro de lo que son las herramientas neumáticas algunas cosas sencillas, como por ejemplo es esta pistola para inflar neumáticos y también calibrarlos, por eso tiene un pequeño manómetro. Vamos a ver algunas herramientas rotativas, como por ejemplo es esta pistola de impacto. Y vamos a ver algunas otras herramientas, como por ejemplo son esta engrampadora neumática. No los quiero aburrir demasiado con una introducción muy larga, así que vayamos a ver directamente las herramientas. Acá tenemos en cuestión el compresor. Este tanque es de unos 50 litros. La potencia se estima en 2,5 caballos, aunque me cuesta mucho creerla, que esa sea la potencia real efectiva, por más que esté acá en uno de los laterales del equipo. Vemos que tenemos acá una pequeña hojita de datos, donde tenemos el tanque, la frecuencia de la red eléctrica a la que tiene que estar conectado, la tensión de trabajo, bueno, algunas consideraciones mínimas acá. El tanque es lo más chiquito que vas a tener, por lo menos dentro de lo normal que se puede llegar a conseguir acá en la Argentina, son 25 litros. Luego ya vienen estos de 50, 100, 150, 200. Sinceramente, los de 25 litros tienen muy poquita capacidad como para manejar algunas herramientas. Como te decía, lo que es una pistola de impacto, una llave de impacto, o por ahí una engrampadora trabajando con clavos. También tenés clavadoras engrampadoras. Si la vas a usar para trabajar, verdaderamente un tanque de 25 litros puede que te quede muy chiquito, y ahí influye uno de los factores, que es el que está al lado, que es el caudal o la tasa de recuperación. Como ves, se mide en litros por minuto. Esta tasa lo que nos va a permitir conocer es la recuperación que tiene el equipo, es decir, de volver a llenarse el tanque o volver a trabajar a la presión adecuada. En definitiva, dependiendo de la presión con la que nosotros necesitemos trabajar, esa presión va a ser referida al tipo de maquinaria que vamos a utilizar. Por ejemplo, vemos que acá tenemos una presión de trabajo de 90 psi, en cambio en una engrampadora, presión de trabajo que está dentro de un rango determinado. Para eso usamos el manual de la maquinaria que vamos a usar, y tenemos ahí que está un requisito de aire de entre 60 y 120 psi, y tenemos que el caudal de aire estimado son más o menos 85 litros por minuto. Para eso venimos acá, vemos el caudal de aire, dice que está en torno a los 206 litros por minuto, con lo cual no tendríamos problema, y la presión de trabajo está entre 60 y 120 psi. Si bien la etiqueta de nuestro compresor no nos dice cuál es la presión de trabajo, podemos ver que en los manómetros, estos se llaman manómetros, sirven para medir la presión. Tenemos dos manómetros, uno mide la presión total que hay en el tanque y tiene una salida que no es regulada, es decir, por esta salida que tenemos acá, la presión sale directamente a lo máximo que sea posible, o sea, la que esté almacenada dentro del tanque. Y luego tenemos otra salida que es esta, que es regulada. Acá tenemos el manómetro que nos va a indicar a la regulación que se encuentra. Vamos a tener una llave, a 90 grados va a estar cerrada, así va a estar totalmente abierta. Dependiendo del modelo también se puede cerrar hacia el otro lado. Y vamos a tener acá abajo un regulador de presión. A medida que nosotros vayamos girando esta pequeña perilla, acá adentro hay un diafragma que va a ir moviéndose, y eso va a ser lo que nos va a limitar la presión de salida. Luego, con esta tuerca plástica
vamos a poder limitar la presión en un determinado punto de la que regulemos acá para que no se nos desplace mientras estemos trabajando. Como vemos, esto se mueve con muchísima facilidad y podrían alterarse los valores mientras estamos trabajando. Luego tenemos esta válvula que se llama válvula de presostato o presostática. Lo que nos permite hacer a nosotros es regular la presión de corte del tanque, es decir, nosotros apenas encendamos el equipo, el aire va a comenzar a ser comprimido por el compresor que tenemos acá propiamente dicho, va a ser ingresado al tanque y va a comenzar a aumentar la presión interna del tanque. Lo vamos a ver en los dos relojes. En este, como es una salida regulada, va a llegar hasta el punto donde fue regulado, y en esta vamos a ver la presión real que vamos a tener dentro del tanque. Como vemos, bueno, en este caso bastante atacado por el sol el marcador, entonces ya casi no se notan los valores de presión que está utilizando, pero tenemos ahí en negro en kilos sobre centímetro cuadrado. En azul tenemos los kilopascales, tenemos valores ahí 30, 60, 90, 120, 150 y 180. El equipo está pensado para trabajar hasta una presión de 8 bares, 8 kilos centímetro cuadrado, o aproximadamente son 115 PSI. Es decir, que cuando llegue a esa presión de 115 PSI, nuestro equipo va a cortar, es decir, nuestra válvula presostática va a dejar de cargar el sistema. Por eso lo que tenemos que tener en cuenta es que si nuestra engrampadora se puede utilizar de 60 a 120 PSI, en realidad vamos a estar limitados por el equipo a trabajar a 115. Tenemos que tener en cuenta que también los compresores están comprimiendo una cantidad de aire, el aire que se encuentra en la atmósfera. Ese aire posee un porcentaje de humedad. Esa humedad queda retenida en el tanque parcialmente. Entonces cada tanto lo que tenemos que hacer es, venimos acá abajo, vemos que ahí hay una etiqueta, una vez por semana, en el caso de que lo utilicemos de forma constante, sino cada vez que terminamos de utilizar el tanque es preferible drenarlo. Lo que hacemos es, con el tanque con muy baja presión o directamente vacío, esto no hacerlo con una presión en el tanque importante, es decir, arriba de 1 kilo o 10 PSI. Vamos a sacar el tapón que tenemos acá, un pequeño taponcito de bronce con un O-ring de goma en la punta para sellar, y podemos también inclinar el compresor hacia la derecha para que drene todo el agua que se encuentra en su interior. Luego, una vez que terminamos, tomamos el tapón, volvemos a colocarlo en el compresor. A mano siempre todo esto, no es necesario que utilicemos ninguna herramienta para apretarlo. Tenemos que tener en cuenta también que el compresor trabaja con una cierta cantidad de aceite que nosotros tenemos que controlar. Para eso acá abajo tiene una pequeña mirilla que se va a complicar que se vea claramente, pero vamos a intentarlo. Tenemos ahí una pequeña mirilla con un punto rojo. El punto rojo establece el nivel de aceite que debería tener el equipo. Si nosotros lo estuvimos moviendo, como yo lo moví de izquierda a derecha para poder drenar el líquido, es obvio que el aceite que está dentro del cárter del mismo compresor se va a mover. Entonces deberíamos esperar unos minutos para que la línea de aceite vuelva a estar en el nivel adecuado. Acá en la parte superior tenemos la zona del tapón de carga, y el tapón de carga también es importante ver que tiene un pequeño orificio ahí arriba en su parte superior. En el centro, por este pequeño orificio, va a salir cualquier presión de aceite, de vapores de aceite que se genere en el cárter del compresor, así que es importantísimo que esto esté destapado
ese orificio, ahí está, que el orificio se encuentre destapado para que se pueda aliviar la presión que se pueda llegar a generar dentro del cárter del compresor. Por último, tenemos que tener en cuenta que también tiene un filtro de aire para capturar todo el particulado que puede llegar a haber suelto en el mismo. En este caso, es orientable la cabeza del filtro, o sea, el protector del filtro de aire. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar trabajando en una superficie que pueda haber acerrín, otro particulado suelto, pintura, además, vamos a poder girar la cabeza, o sea, la tapa superior del filtro de aire, del portafiltro de aire, para poder cambiar la orientación y evitar absorber la menor cantidad de particulado. Este filtro es muy fácil de poner y sacar, ya que se enrosca directamente en lo que es la tapa del cilindro del compresor. Vemos, tiene una rosca plástica y está directamente la entrada a nuestro compresor de aire. Y este filtro vamos a volver a colocarlo para que lo pueda desarmar, ya que es más sencillo. Tiene esta pequeña mariposa acá para cerrarlo. Extraemos la mariposa, extraemos la carcasa y ahí tenemos el pequeño elemento filtrante que se encuentra en el interior. Vemos como el aire ingresa, da la vuelta alrededor de la carcasa y va hacia el centro, donde ingresa a través de este pequeño elemento filtrante, que no es lo mejor que hay, pero es suficientemente bueno como para trabajar en estos equipos. Hay otros tipos de filtros que se pueden colocar, sí, hay otros equipos, hay otros filtros, hay para todos los gustos, precios. Hay otros incluso que vienen con una especie de silenciador, entonces cada vez que el compresor esté succionando aire, en realidad trabaja con un menor nivel de ruido. Y resulta un poco más potable en situaciones donde vos no podés tener el compresor muy alejado de la zona donde estás trabajando. Por otro lado, también algunos equipos tienen un corte por temperatura. Como sabemos, esto tiene únicamente la refrigeración por aire. Tiene el motor una pequeña turbina en la parte delantera que impulsa el aire a pasar a través del mismo y entonces con eso se refrigera. En el caso de que se recaliente, tiene un pequeño botón acá. Vemos que tiene apretar el botón para reencender. Acá atrás hay un botoncito negro. En esta parte, justo ahí se ve. Este botoncito negro que tiene acá resetea el sistema de corte por temperatura y nos permite volver a reencender el equipo. Eso es todo lo que tenés que saber del compresor de aire. Ahora veamos también cómo se hace el sistema. Vamos a cerrar esto acá, por más que no haya aire en el sistema. Y vamos a ver. Esto que tenemos acá es lo que se llama trampa de agua. Esto lo que sirve es, como te decía antes, el equipo comprime aire, el aire tiene un porcentaje de humedad, esa humedad queda en el tanque y después la necesitamos drenar, que es la función que cumple el taponcito que habíamos sacado anteriormente. Y después, muchas de las herramientas necesitan que el aire tenga la menor cantidad de agua posible y así evitar daños en el equipo. Los equipos son metálicos, el agua puede trabajar sobre el equipo y terminar oxidándolo, dañando distintos sellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos sacarlo. Como vemos, tenemos acá, dice que en el caso de la engrampadora, ya que este es el manual de ahí, además de lubricar la engrampadora con 2 o 3 gotas, mantenerla limpia, eliminar la placa superior que cubre pin llamativo. Bueno, esto es algo muy específico de
de la engrampadora en sí. También nos dice que utilicemos un separador de agua, que es esta denominada trampa de agua que tenemos acá, en la línea del compresor para reducir la contaminación de la humedad y posibles daños corrosivos a la herramienta. Es decir, evitemos la formación de óxidos y otros elementos que puedan dañar las herramientas. Esta trampa de agua es muy sencillita, tiene una entrada, una salida, es direccional, no se puede poner al revés. En sí no está pensada para que vos la lleves directamente agarrada del equipo, sino que la parte superior está pensada para que la coloques directamente en la pistola. Ahora vamos a tener que hacer una pequeña adaptación para que lo pueda utilizar de esta forma. Luego lo que tiene es una pequeña válvula de purga en la parte inferior, que cada tanto nosotros la vamos a tener que apretar para que el agua que pueda haber quedado almacenado dentro de la válvula pueda fluir. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el conexionado. El conexionado dentro del equipo originalmente suelen venir con estas mangueras espiraladas y una tuerca que se ajusta manualmente. Es una solución. Vamos a buscar la pistola, así muestro que, como se ve, la pistola queda agarrada con la tuerca y cada vez que nosotros querramos cambiar la misma vamos a tener que proceder a aflojar la tuerca, traer la otra herramienta y volverla a ajustar manualmente. ¿Es económico? Sí. ¿Es práctico? Más o menos. O sea, funcionar funciona, pero es un poco engorroso para trabajar. Para eso hay otra solución que ahora se está haciendo muy de moda. Estas son mangueras que se llaman de poliamida, son tubos de poliuretano, y lo que se hace es, se pone una pequeña tuerca con un conector. Estos conectores son de tipo rápido para mangueras de poliuretano. Ojo con eso. Entonces lo que uno hace es apretar el plástico hacia adentro y sacar la manguera hacia afuera. Vamos a ver por qué. Ahí está. Y podemos extraer la manguera. Entonces vos venís con otra línea, la conectás directamente haciendo un poco de presión hacia adentro y ya vuelve a quedar agarrado de nuevo. ¿Es práctico? Sí, hasta cierto punto, y después se empieza a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, a la intemperie no se lo bancan demasiado bien este tipo de mangueras y se empiezan a resecar. Entonces luego en los puntos donde la válvula, donde el conector rápido que tenemos acá agarra la manguera, empiezan a tener unas pérdidas. Y otro elemento de conexionado que podemos tener es este tipo de acoples rápidos. Como vemos, yo tengo una combinación acá, uso las mangueras estas de poliuretano conectadas directamente al acople rápido. Este acople rápido lo que tiene la función, a diferencia del otro, es que en nuestro equipo normalmente suelen venir acoples de este tipo en cualquier herramienta. Vamos a ver, tengo una acá, sí. Por ejemplo, en la engrampadora, este es el acople que viene originalmente. Lo que nosotros hacemos es simplemente colocamos la herramienta dentro del acople, apretamos, vemos cómo subió la parte de bronce y ya queda asegurado. Cuando nosotros queremos liberarlo, apretamos y sacamos el conector. Otra función que cumple esto, a diferencia de estar cambiando las mangueras, es que no es necesario que cerremos la línea de aire sobre la que estamos trabajando, porque el mismo acople funciona como sello cuando no hay nada conectado al mismo. Ahora voy a prender el equipo, vamos a dejar que cargue y les voy a mostrar. Conectamos el equipo a la corriente, eso no creo que te lo tenga que explicar, pero bueno, te muestro. Tengo una zapatilla, el cable del equipo
lo que hacemos es tirar del interruptor. Como vimos, ahí actuó la válvula presostática, el presostato, y cortó porque ya llegó a los 8 kilos de presión. Yo la voy a apagar para que no se encienda mientras estoy hablando. Acá podemos ver claramente cómo esta es la presión en la que se encuentra el tanque y en la que se encuentra la salida de esta aire no regulada. La podemos abrir. Y ahora, si yo busco la salida de aire, que la tengo conectada a la pistola, en este caso no me interesa que tenga una presión determinada. Vemos que yo la puedo usar directamente sin ningún problema y tengo la máxima presión que hay dentro del tanque. Incluso ahí se puede ver cómo la aguja ya cayó un poquito. Eso es para llenar la manguera del aire y del aire que usé yo recién. En definitiva, cerramos acá. Y ahora lo que tenemos acá es una salida de aire regulada. Como vemos, en este caso está alrededor de lo que son 4 kilos, más o menos 60 psi que están ahí al lado. Ahora, si yo quiero ajustarla, voy a desajustar esta contratuerca y voy a ir variando el movimiento del regulador. Vamos a ir moviendo y vemos cómo va variando la presión limitada a la que se encuentra el equipo. En este caso ya estamos ahí cercanos a los 90 psi. Y si en cambio nosotros la reducimos, es decir, vamos abriendo el diafragma, vemos cómo la presión empieza a caer. Ahí estamos alrededor de 3 kilos. Entonces con esto podemos ir regulando la presión de la salida que tenemos de uno de los lados, mientras del otro vamos trabajando con la presión máxima que nos pueda entregar el equipo. Una vez que llegamos a la presión que deseamos, vamos a dejarlo en alrededor de 90 psi, que las dos máquinas que tengo en este momento son aptas para esa presión. Llegamos ahí y ahora vamos a abrirlo, ya que ahora vamos a hacer el ajuste fino, ya que tiene que llenar las mangueras, y una vez que llegamos ahí lo dejamos fijo. Vemos cómo se nota la diferencia entre la presión cuando tiene que llenar las mangueras y cuando no. Además, puede que tengamos alguna pequeña pérdida de aire. ¿Y qué es lo importante de esto, del sistema de acople rápido? Que yo no tengo nada conectado, pero no está saliendo aire por acá. Entonces, vamos a agarrar acá una de las herramientas que tenemos. En mi caso, voy a agarrar lo que es la pistola para inflar los neumáticos, ya que no tengo que hacer ningún misterio. Tenemos acá el pico para el acople rápido. Importante, y esto no te lo muestran en casi ningún lado. La mayoría de los picos que vienen de las máquinas importadas, como esta que tenemos acá, son distintos a los picos que podés conseguir acá por separado. Tenés que comprar el pico de la empresa que te provee la máquina, con lo cual no siempre es sencillo conseguirlo. ¿Qué es lo bueno igual de todo esto? Que la rosca es la misma. Esto es una rosca para 1/4, entonces todos vienen con la misma rosca. Entonces, si querés usar un equipo, como por ejemplo yo tengo acá, donde tengo varias máquinas de distintos fabricantes, comprás directamente un juego de picos, como yo tengo acá arriba, y les cambiás directamente los conectores rápidos a las herramientas y te aseguras que no vas a tener problema. 14 es
Llavecita de 14, ajustamos un poquito. En este caso el pico además también tiene un pequeño O-ring, por lo tanto no es necesario que lo ajustemos con tanta fuerza, aunque en esta posición a mí se me complica hacerlo todo con una sola mano, pero ahí está, ajustamos el pico, está clavado en su lugar. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro acople rápido. Lo vamos a conectar acá. Vean que tengo la manguera conectada, ni siquiera es que tuve que cerrar el sistema. Con una mano se complica un poco. Tenemos una pequeña pérdida de aire. Esto suele ser normal debido a que cambian los fabricantes de los equipos y siempre hay alguna pequeña pérdida. No nos va a importar demasiado, en este caso, tener una pequeña caída para lo que es nuestro equipo. Una vez, donde yo había reconectado recién, acá ahora tengo una caída de presión. Ahora yo tengo una pérdida acá adentro en la manguera que desconecté recién. Esto es lo que no me gusta de trabajar con estos acoples rápidos de poliuretano. Bueno, ahora que sellamos esa pequeña pérdida, vemos que yo pude conectar el equipo mientras está conectado. De hecho, y ahora si yo lo quiero desconectar, sería recomendable que yo lo apague de acá antes de desconectar el equipo. Lo único que hago es el tiro del conector de bronce y listo. Lo hago sin tener que estar cerrando y abriendo el equipo de forma constante. Ese es el beneficio de tener acoples rápidos. En el caso de nosotros tener el acople normal que viene a rosca en la mayoría de los equipos kit, donde viene una pistola para sopletear de este tipo, una para sopletear líquidos, una pistola de pintar, por ahí también te viene una de neumático, etcétera. En esa clase de equipo suele venir a rosca, por lo tanto, para el momento donde nosotros queramos cambiar la herramienta, tenemos que cerrar el circuito, vaciar la línea de aire que estamos utilizando, tomar una llave, desconectarla, traer la otra herramienta, volverla a conectar. Se vuelve a hacer algo más complejo. En este caso ya tenemos todo armado, y en el caso donde los desconectamos, listo, y no tenemos aire que siga saliendo del sistema. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Bueno, yo tenía estos picos que te dije que verdaderamente no quedan bien en este sistema. No entran, no hay forma de que entre uno de estos picos dentro del acople rápido que yo voy a utilizar. Sí pasa con estos, así que lo que voy a estar haciendo es cambiar los que ya están por estos. Por alguna razón a esta engrampadora le habían colocado un trabarroscas que no tiene demasiado sentido utilizarlo en este tipo de maquinarias, tanta cantidad, y en realidad era un adhesivo, como puede verse ahí. Hay una línea amarilla, ese es el adhesivo que quedó por fuera de la rosca y la otra está en la parte interna, con lo cual costó un montón. Este es el que vamos a colocar ahora. Vemos que hay una diferencia. Así que bueno, ahora me queda instalar este. Voy a poner un poquito de teflón a la rosca y lo voy a instalar directamente en la engrampadora. Ya pudimos colocar el pico en la engrampadora, costó bastante ya que el anterior había sido pegado. Ahora vamos a ver un poquito esto que es un quilombo. ¿Qué vamos a hacer antes de utilizarla? Engrampadora, le vamos a poner unas gotitas, 2, 3. Vamos a trabajar con esa pequeña pérdida. Ahí está regulada en 90 PSI. Si nos recordamos, este equipo era de entre 60 y 120.
¿Qué nos va a cambiar la presión? Va a cambiar la fuerza que va a hacer sobre la grampa. Sacamos el seguro que tiene integrado, vemos que ahí tiene un seguro. Vamos a sacar, apoyamos firmemente y le apretamos. Vemos como la grampa sale. Acá arriba vamos a poner el seguro, nunca se olviden de colocar el seguro mientras la estén manipulando. Muchos de estos equipos no tienen, vamos a agarrar el aire, muchos de estos equipos no tienen una pequeña traba de seguridad que se active cuando nosotros apoyamos, sino que quedan abiertos permanentemente. Y acá arriba tenemos una salida de aire que nosotros la tenemos que direccionar para que no nos moleste según estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar colocando grampas en esta posición, vamos a orientar la salida de aire para el lado contrario a donde nosotros estamos trabajando, por ejemplo hacia la derecha. En cambio, y lo vamos a utilizar por supuesto hacia abajo, o lo vamos a usar hacia la izquierda, que es donde nosotros estamos parados, porque por acá va a salir el aire que acabamos de utilizar en la grampa. Y ahora voy a tener que colocar otro elemento más, que es la llave de impacto. Sacamos de la bolsita, buscamos el punto de teflón. Este teflón es bastante ancho con respecto a esta rosca, con lo que tenemos que cuidar que no nos tape la salida de aire. Entonces, si hacemos un poquito de presión sobre el mismo, lo podemos cortar. Lo acomodamos sobre la rosca, traemos nuestra máquina, buscamos el lugar donde va colocada, comenzamos a ajustar a mano, luego llavecita de 14 milímetros y lo terminamos de colocar ajustándolo. Listo, ya tenemos nuestro pico de acople rápido listo. Ahora venimos, lo conectamos acá, ya lo tenemos instalado, ya podemos utilizar nuestra máquina. En este caso ahora abrimos y tenemos que tener una presión de unos 90 psi para que la máquina funcione correctamente. Acá no tenemos ningún tipo de seguro en esta máquina, por lo tanto apenas nosotros apretemos nuestra máquina va a funcionar. Tenemos un inversor, en este caso gira hacia la derecha, podemos hacerlo que gire hacia la izquierda apretando la pequeña perilla que se encuentra debajo, en ese caso gira hacia la izquierda. Ahora también podemos regular lo que es la velocidad de funcionamiento. Tenemos acá abajo una pequeña perilla que dice 1, 2, 3 y 4, o la fuerza misma que va a hacer nuestro equipo. Vamos a colocarlo en la posición 2, se van a dar cuenta por el ruido que hace, que es totalmente distinto. Colocamos en la posición 3, posición número 3, y por último la máxima posición, que es la número 4, donde está ahora. Invertimos. Importante que no hice y que lo debes de hacer, vamos a dejar esto de nuevo en la posición 1. Perfecto. Voy a cerrar el aire, sacamos. Aceite, no te olvides de lubricar las máquinas antes de usarla. 2-3 gotitas de aceite. Y después las usas sin problema. Fácil de usar, fácil de cambiar. ¿Querés cambiar la máquina?
ni siquiera estamos cerrando la salida de aire. Funciona. Desconectamos. Listo. En fin. Creo que ya no queda mucho más por decir. Vas a tener una idea de cómo son los acoples rápidos. En este caso también tenemos un pequeño adaptador que nos sirve para conectar la manguera al acople, ya que viene enroscado internamente en un cuarto también. Tenés el acople rápido, sabés que no va a salir aire de acá a menos que conectes algún equipo. Tenés varias máquinas rotativas, como por ejemplo es esta pistola de impacto. Tenés algunas clavadoras o engrampadoras, como por ejemplo es esta que tenemos acá. Y tenés algunas máquinas que son más simples, como esta pistola por ejemplo que nos permite calibrar neumáticos. Con este pulsador vamos a mandar aire a través de la manguera para inflar el neumático. Si necesitamos reducir la presión, vamos a apretar este botón, con lo cual va a permitir al aire salir del neumático y nos va a permitir regularlo. Hay infinidad de otras herramientas, tenés taladros, tenés amoladoras, de llaves de impacto, tenés llaves de impacto más chicas, más grandes, que trabajan con mayor torque, que trabajan con menor torque, tenés algunas que trabajan en ángulo, tenés llaves crique. Básicamente la mayoría de las herramientas que utilizás de forma eléctrica la tenés neumática. ¿Por qué yo elijo herramientas neumáticas y no herramientas eléctricas? Por el hecho de que en el auto estamos trabajando con un montón de sustancias que normalmente son combustibles, como por ejemplo la nafta, valga la redundancia, el combustible. Y este tipo de máquinas lo que nos garantiza es que nosotros no tenemos chispas ni posibilidades de combustiones que se puedan llevar a cabo, debido a que lo único que utilizan estas máquinas para trabajar es aire. En fin, no los quiero aburrir mucho más, seguramente tienen algo mucho más interesante para hacer, pero espero que les haya servido, hayan visto que hay varias maquinarias, cómo se utiliza el compresor, qué mecanismos pueden utilizar para las mangueras, los sistemas de acople rápido, qué ventaja tienen, por qué se utilizan, y bueno, no mucho más. Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente.